La Unión Europea es una asociación económica y política compuesta por 27 países europeos que juntos abarcan gran parte del continente y que se han puesto de acuerdo para tomar decisiones en común de manera democrática, defendiendo y sobreponiendo los intereses en común a los particulares para lograr una Europa próspera. Pero para entender bien su funcionamiento, primero debemos observar su historia. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los países europeos quedaron devastados económicamente, socialmente y políticamente. Es por eso por lo que se comenzó a buscar una Europa unida. Por tal motivo, los estados europeos empezaron a cooperar entre sí, dando lugar en 1951 al Tratado de la Comunidad Europea del Acero y del Carbón, fomentado por el francés Robert Schuman, el cual promovió el proyecto de tratado con el anhelo de una comunidad europea integrada, convirtiéndose así en uno de los pioneros de la Unión Europea. Por tal motivo, podemos ver la primera organización internacional europea, que estaba conformada por 6 estados fundadores: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Este tratado comenzó a dar frutos por lo que se crearon sus tres principales instituciones: la Asamblea Parlamentaria, el Consejo de Ministros y la Alta Autoridad o Comisión Europea. Observando que una Europa unida funcionaba mejor, llevó a que años más tarde a que se ponga en vigor un nuevo tratado internacional, el Tratado de Roma, que establecía un mercado común y facilitaba el comercio entre los Estados miembros, creando así la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de Energía Atómica. Teniendo distintos organismos, llegaría la fusión de ellos, mediante el Tratado de Fusión de 1965, en donde se fusionaban la Comunidad Europea del Acero y el Carbón, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de Energía Atómica, creando la Comunidad Europea. Fueron pasando los años y como demás países como Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, Portugal y España se iban uniendo a la Comunidad Europea y nuevos pactos surgían como el de tecnología, ciencia, medio ambiente, logró la caída del muro de Berlín y nuevamente una Alemania unificada. Esto provocó una Europa sin fronteras y muy unificada, lo que dio lugar a que en 1992 se firme el Tratado de Maastricht, que dio lugar al nacimiento de la Unión Europea tal como la conocemos en la actualidad. La Unión Europea tiene 4 tratados constitutivos, es decir, 4 tratados que formalizan la creación de una organización internacional. El primero, como lo mencionamos anteriormente, es el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, también llamado Tratado de París, el cual se firma en 1951 y entra en vigor en 1952. Años más tarde, de la mano de estos 6 estados, aparecería el Tratado de Roma, que incluía el Tratado Constitutivo de la Comunidad de Energía Atómica y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea. Estos tratados fueron firmados en 1957 y entraron en vigor el 1 de enero de 1958. Con estos tratados se buscó profundizar la integración europea para incluir la cooperación económica general y la inclusión de manejo de energía atómica. Con este tratado se logró consolidar la Comunidad Económica Europea. Continuando con los tratados constitutivos, años más tarde aparecería el cuarto tratado constitutivo, el Tratado de la Unión Europea, también llamado Tratado de Maastricht. Este tratado se firmó el 7 de febrero de 1992 y entró en vigor el 1 de noviembre de 1993. Con este tratado nació la Unión Europea. Avanzando con el temario, cabe mencionar la naturaleza jurídica que posee la Unión Europea, que es un organismo internacional con personalidad jurídica internacional propia gracias a los tratados mencionados anteriormente, especialmente el Tratado de Lisboa. Además, la Unión Europea es un organismo sui generis, ya que se fundamenta en el Estado de Derecho, que emprende que todas las acciones se basan en tratados que han sido aprobados por todos los Estados miembros. Por lo tanto, siempre se debe respetar los tratados. Además, posee subjetividad internacional mediante los tratados erradicados y los principios de la Unión Europea, lo que conforma como principal norma jurídica a los tratados, siendo su fuente de derecho teniendo la facultad de hacer o exigir a los Estados miembros. La Unión Europea posee objetivos y valores comunes, en donde todos los países que están en la Unión Europea se comprometen a trabajar juntos para proteger la paz, sus valores y el bienestar de sus ciudadanos, para ofrecer libertad, seguridad y justicia sin fronteras, para favorecer un desarrollo sostenible basado en el crecimiento económico equilibrado, para combatir la exclusión social y la discriminación, para promover el progreso científico y tecnológico, para reforzar la cohesión económica, social y territorial, para respetar la riqueza de su diversidad cultural y lingüística, y para establecer una unión económica y monetaria con el euro como moneda. Por el otro lado, tiene valores ampliamente definidos y comunes para todos los Estados miembros. Estos son fomentar la dignidad humana, fomentar la libertad de circulación a los ciudadanos dentro de la Unión Europea y el respeto de las libertades individuales,
que siempre haya democracia, que haya igualdad ante la ley de los ciudadanos, que siempre haya Estado de Derecho y, por último, proteger los derechos humanos. Como podemos ver en el gráfico, la Unión Europea posee 27 Estados miembros, de los cuales 6 son los Estados fundadores, que son los que ya mencionamos en el primer tratado constitutivo. Además, la Unión Europea posee Estados que son candidatos, es decir, que quieren ser parte del organismo. Es por eso que la Unión Europea tiene un determinado proceso de adhesión. Para ser miembro de la Unión Europea, un Estado debe solicitarlo siempre y cuando reúna las condiciones necesarias, que son los famosos criterios de Copenhague. Estos criterios consisten en que los Estados cumplan con una economía de mercado, una democracia estable, el Estado de Derecho y la aceptación de toda legislación de la Unión Europea, incluida la relativa al euro. Es por esto que cuando un Estado cumple estos requisitos, puede solicitar la adhesión al Consejo, para que lo solicite la Comisión que evalúe si efectivamente cumple con estos requisitos, y si la Comisión lo acepta, el Consejo de la Unión Europea comenzará el estado de negociación oficial, hasta concluir con una aprobación y concretar la adhesión de un nuevo Estado a la Unión Europea. La estructura institucional de la Unión Europea. Se mencionan 7 instituciones fundamentales, que es el Parlamento, la Comisión Europea, el Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, Tribunal de Cuentas, Tribunal de Justicia y Banco Central Europeo. Estructura que está organizada por el Tratado de Lisboa vigente, que incluye una novedad a sus tratados antecesores en cuanto a la competencia. La competencia de esta organización internacional, los países miembros y la competencia compartida están dispuestas en el artículo 2. La exclusiva se trata en ámbitos donde solamente esta organización puede legislar, mientras que los Estados miembros pueden legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, en tanto esta organización no haya ejercido su competencia. Y la compartida cuando la Unión y los Estados adoptan medidas para complementar las políticas de los Estados miembros. Sin embargo, se puede realizar una revisión del tratado para restituir a los Estados miembros alguna competencia en la Unión Europea. Hay poderes legislativos, ejecutivos y judiciales dentro de esta organización. El Parlamento Europeo, miembros elegidos por sufragio directo por la ciudadanía de los Estados miembros, en total son de 704 más el presidente. Su función legislativa es relevante, se encarga de la propuesta de ley que emana de la Comisión, aprueba comisarios, incluido el presidente, que son los miembros de la Comisión. No hay que confundirse el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea porque son instituciones distintas. Mientras el primero está compuesto por jefe de Estado de gobierno de los países de la Unión Europea, presidente del Consejo y presidente de la Comisión Europea, el segundo tiene a miembros, a los ministros de cada país en función del tema de que se vaya a tratar. El Consejo Europeo no tiene poder legislativo, pero puede pedir a la Comisión Europea que elabore una propuesta relacionada a sus funciones, que es la de definir la orientación y prioridades generales de la Unión, entendida como su agenda política. Es el principal órgano decisorio de la Unión. El Consejo de la Unión Europea es el tercer pilar legislativo. Los 3 actores principales en este efecto es el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo. Representa a los gobiernos de dichos estados y coordina las políticas de esta organización. La Comisión Europea. Aquí es donde recae el Poder Ejecutivo y es el único que puede proponer leyes, pero su excepción se da cuando el Parlamento por mayoría impulsa la creación de una ley, y también otra excepción es la iniciativa popular. Representa a la Unión Europea en el plano internacional, negocia en su nombre acuerdos internacionales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la máxima autoridad que ostenta el Poder Judicial. Competencia para pronunciarse de manera definitiva sobre asuntos de legislación de la Unión, garantiza que esta legislación se aplique y se interprete de la misma manera en todos los Estados miembros. Sus sentencias son vinculantes a los Estados y anulan normas si entran en contradicción con otros tratados de la Unión o derechos fundamentales. El Banco Central Europeo es un organismo interinstitucional cuya función principal es mantener la estabilidad de los precios y contribuir de este modo al crecimiento económico y creación de empleo. El Tribunal de Cuentas es la institución que se encarga de que los fondos se perciban de la manera correcta y se utilicen correctamente. Informa sobre sospechas de fraude, corrupción y otras actividades ilícitas. Es una institución independiente. Acto jurídico de la Unión Europea. La legislación de la presente organización se divide en derecho primario, que son los tratados, y derecho derivado, que nace de los principios y objetivos del derecho primario. En este sentido, el 288 del Tratado de la Unión Europea establece sus actos jurídicos compuestos por reglamentos de alcance general, obligatorio, y las directivas, que obliga al Estado destinatario. Y las decisiones que son obligatorias en cuanto se designa su destinatario. Las recomendaciones y dictámenes no son vinculantes. El efecto directo que poseen los reglamentos, que diferencia a esta organización de las demás, es un mecanismo que permite al ciudadano invocar una disposición del derecho comunitario directamente ante los tribunales nacionales del país en el que se encuentran.
La medida más reciente que ha adoptado la Unión Europea frente a la pandemia fue el lanzamiento del pasaporte COVID, en el cual se informa el estado de salud de la persona frente al COVID y si está vacunado o no con las vacunas que acepta la Unión. Esto permite eliminar las restricciones de viaje entre los 26 Estados miembros, como también los que pertenecen al espacio Schengen. Contribuye a garantizar que las restricciones puedan suprimirse de manera coordinada y es de índole sanitaria para beneficiar tanto a la salud pública, favorecer el turismo y por lo tanto favorecer el comercio entre los Estados miembros.